¿Qué sentido tiene estudiar un libro lleno de sacrificios, leyes, rituales y detalles del tabernáculo en pleno siglo XXI? No fue el Levítico escrito solo para sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Qué puede enseñarnos hoy un libro que muchos evitan por considerarlo difícil, repetitivo o irrelevante? Detrás de cada línea de Levítico hay una verdad eterna que muchos han pasado por alto. El Dios que salvó a Israel de Egipto no solo quería liberarlos, quería habitar entre ellos. Pero para que eso fuera posible, era necesario entender quién es Él, santo, perfecto, glorioso. Levítico no es un libro de reglas, es un manual para entrar en comunión con el Dios que no tolera mezcla. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada fiesta, cada distinción entre lo puro y lo impuro apunta a una verdad mayor: Cristo. Levítico revela su obra, su pureza, su sangre, su sacerdocio y su santidad. Y si lo estudias con el corazón abierto, descubrirás que no es un libro antiguo, es un llamado vivo a una vida consagrada. ¿Estás listo para descubrir lo que significa realmente vivir bajo la santidad de Dios y caminar hacia su presencia con honra? Entonces abre el libro, porque Levítico no solo te hablará de sacrificios, te revelará el corazón del Dios que quiere habitar contigo. Muchos han pasado de largo el libro de Levítico. Lo han etiquetado como complicado, repetitivo y desconectado de la realidad del creyente moderno. En un tiempo donde se exalta lo inmediato, lo práctico y lo emocional, estudiar un libro lleno de leyes ceremoniales, sacrificios de animales, reglas sobre lepra, sangre, alimentos y estructuras del tabernáculo parece, a simple vista, innecesario. Pero esa impresión superficial es exactamente lo que ha impedido que miles de creyentes comprendan uno de los mensajes más urgentes y poderosos del corazón de Dios, su santidad. Levítico no es un manual religioso vacío, es una declaración divina de quién es Dios y cómo quiere habitar entre su pueblo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, habían sido liberados por la sangre del Cordero, cruzado el Mar Rojo y recibido la ley en el Sinaí. Pero había algo más. Dios no solo quería redimirlos, quería acercarse, y para que su presencia habitara entre ellos, el pueblo tenía que aprender a relacionarse con un Dios que no es común. Levítico responde a una pregunta clave que muchas veces no se formula: ¿cómo se vive con un Dios santo en medio de un pueblo imperfecto? Por eso, Levítico comienza con Dios hablando desde el tabernáculo, no desde el Sinaí como en Éxodo, sino desde el centro del campamento, indicando que el Creador desea estar cerca, pero bajo sus términos, no los del hombre. Cada instrucción que aparece sobre el altar, el fuego, los sacrificios, la sangre, la pureza, el sacerdocio, tiene una razón mayor: enseñar al pueblo a honrar, temer y acercarse correctamente a la gloria de Dios. Hoy no ofrecemos toros ni cabras, pero la santidad de Dios no ha cambiado. Cristo es el cumplimiento de todos los símbolos levíticos. Él es el sacrificio perfecto, el sacerdote eterno, el tabernáculo verdadero. Sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo: sed santos porque yo soy santo. En una generación que ha normalizado lo superficial, donde la gracia se ha malinterpretado como permiso para vivir sin compromiso, y donde la adoración muchas veces se ha vuelto espectáculo sin reverencia, Levítico vuelve a recordarnos que el fuego en el altar no puede ser extraño, que el acceso a la presencia no es casual, que el pecado no puede ser tratado a la ligera, y que Dios sigue siendo fuego consumidor. Estudiar Levítico hoy es un acto contracultural, es abrir el corazón a verdades que incomodan a la carne, pero despiertan el espíritu. Es salir de la ligereza y entrar en profundidad. Es dejar de preguntarse, ¿qué me permite Dios hacer? Y empezar a orar, ¿cómo puedo vivir en una forma digna de su presencia? Levítico es, en esencia, una escuela de adoración y reverencia. Y, si lo estudiamos a través del lente de Cristo, encontraremos un llamado ardiente a vivir no como sobrevivientes, sino como sacerdotes, intercesores, ofrendados, consagrados.
Dios no nos está llamando a repetir rituales antiguos. Nos está llamando a vivir con el corazón encendido por el mismo fuego que Él puso en el altar. Porque cuando un pueblo aprende a habitar en santidad, la presencia no visita, permanece. Una de las razones por las que Levítico puede parecer complejo para muchos lectores es por la abundancia de detalles sobre animales, sangre, altar y fuego. Sin embargo, cada uno de estos elementos forma parte de un lenguaje divino, cuidadosamente diseñado para que el pueblo entendiera una verdad central. Acercarse a Dios requiere un sacrificio aceptable, no cualquier sacrificio, no bajo cualquier forma, sino exactamente como Dios lo estableció. Los primeros capítulos de Levítico nos presentan 5 tipos de sacrificios principales, cada uno con una función distinta. Juntos forman una imagen completa de Cristo y del acceso que hoy tenemos a la presencia de Dios. El holocausto, en Levítico 1, era completamente consumido por el fuego. Nada quedaba para el sacerdote o el oferente. Representaba la entrega total a Dios. No era por pecado específico, sino un acto de consagración. El fuego subía continuamente, señalando que la vida entera debía ser ofrecida. Proféticamente, el holocausto apunta a la vida de Cristo totalmente entregada al Padre. Él no se guardó nada. Su obediencia fue perfecta, su entrega absoluta. En nuestra vida, este sacrificio representa el llamado a vivir sin reservas, a ser ofrenda viva, Romanos 12:1, no una entrega parcial, sino completa. La ofrenda vegetal, también llamada ofrenda de cereal o de alimentos, Levítico 2, consistía en harina, aceite e incienso. No había sangre, por lo que no era por pecado, sino una ofrenda de adoración, gratitud y reconocimiento. Cristo es también nuestra ofrenda sin sangre. Su vida fue pan sin levadura, sin pecado, sin corrupción. El aceite representa al Espíritu Santo. El incienso, su vida de oración constante. En nuestra vida, esta ofrenda refleja nuestra adoración diaria, nuestras obras hechas en obediencia y gratitud. No basta con decir que amamos a Dios, le ofrecemos también fruto, servicio, honra. La ofrenda de paz, en Levítico 3, celebraba la comunión entre Dios, el sacerdote y el oferente. Parte se quemaba, parte se comía. Era un banquete de reconciliación. En Cristo, vemos este sacrificio cumplido en su rol de pacificador entre Dios y los hombres. Él nos dio acceso a la paz con el Padre, Romanos 5:1. Su cuerpo partido es el pan que comemos en la comunión. Hoy la ofrenda de paz nos recuerda que hemos sido reconciliados no solo para evitar la ira, sino para disfrutar comunión. Ya no hay enemistad. Hay mesa, hay acceso, hay intimidad. La ofrenda por el pecado, en Levítico 4, 3 y fier, trataba directamente con la culpa ante Dios. Era obligatoria. Se ofrecía por pecados cometidos sin intención. La sangre era derramada y rociada sobre el altar. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Él no solo murió por nuestros errores conscientes, sino por toda nuestra condición caída. Su sangre no cubre, limpia totalmente. Para nosotros, esto significa que no hay pecado que escape a su redención. Si hay arrepentimiento genuino, hay perdón completo. Este sacrificio apunta a la profundidad del amor de Dios, nos perdona incluso cuando ni siquiera sabíamos cuánto lo necesitábamos. La ofrenda por la culpa, en Levítico 5:14, 6-7, requería restitución. Era por pecados que causaban daño a otros. Además del sacrificio, debía devolverse lo robado o repararse el agravio. Jesús no solo pagó por nuestra deuda con Dios, también restauró lo que el pecado quebró. Su redención incluye justicia, restitución y restauración total. En nuestra vida esto enseña que el perdón no cancela la responsabilidad. Cuando hemos dañado a otros, debemos arrepentirnos y, si es posible, restaurar. La cobertura espiritual es profunda, pero también práctica. Estos 5 sacrificios no eran rituales vacíos. Eran una pedagogía sagrada que preparaba al pueblo para entender a Cristo. Cada uno revelaba una faceta del Mesías, su entrega, su pureza, su paz, su redención, su justicia.
Y si vivimos bajo el sacrificio perfecto del Cordero, también somos llamados a ofrecer nuestra vida como sacrificio espiritual, entera, obediente, santa, agradecida. Hoy no llevamos animales al altar, nos llevamos nosotros mismos, porque si hay algo que el fuego del altar sigue buscando. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Oh, such a clutch pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom, too. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. The GOAT! Save up to 50% with minimum purchase at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. We're shipping Father's Day gifts with a rapid-fire round of questions. Ready? Yes. My gift. Can you pack it? Yep. Ship it. Yes. Guarantee it. Of course. Oh, send a set of golf clubs. Oh, hole-in-one. Protect electronics. Dog-proof it. Return it if they hate it. Yes, no, and yeah. Are you the UPS store? Hey, we have a winner! Visit theupsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Products, services, prices, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Visit a store today. Es un corazón completamente entregado. Dios no solo estableció sacrificios para acercarse a Él, también designó un grupo específico de personas para oficiar, interceder y servir en su presencia los sacerdotes. En Levítico el sacerdocio ocupa un lugar central. Aarón y sus hijos fueron consagrados para ministrar ante el Señor en nombre del pueblo. Sin sacerdote no había mediación. Sin mediación no había perdón. Y sin perdón no podía haber comunión con un Dios santo. El sacerdote no era solo alguien que encendía el fuego o derramaba sangre. Era el puente viviente entre Dios y los hombres. Su ropa, su conducta, su consagración, sus deberes y sus límites eran definidos con minuciosidad. Nada se dejaba al azar. No podía haber impureza en su cuerpo, ni mancha en su alma. El sacerdote era representante del cielo ante la tierra, y representante de la tierra ante el cielo. La consagración de Aarón, Levítico 8, es uno de los momentos más solemnes del libro. El aceite se derrama sobre su cabeza. La sangre se coloca sobre su oreja derecha, su dedo pulgar y su pie, símbolo de santificación en lo que oye, lo que toca y por donde camina. Su vestidura estaba marcada por santidad, honra, orden y responsabilidad. Sobre su pecho llevaba las 12 piedras del pectoral, una por cada tribu. El sacerdote no entraba solo, llevaba al pueblo en el corazón. Pero el sacerdocio humano era frágil. Aarón mismo cayó en el pasado. Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño. Levítico 10. Los sacerdotes estaban limitados por su naturaleza pecadora. Por eso Levítico, sin decirlo abiertamente, anhela un sacerdote perfecto, uno que no tenga que ofrecer sacrificios por sí mismo antes de entrar, uno que no falle, uno que pueda mantenerse delante de Dios para siempre. Ese sacerdote es Jesucristo. Hebreos 4 al 10 conecta a Jesús directamente con el sacerdocio eterno. No vino según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, sin genealogía levítica, pero con un sacerdocio más excelente, con un sacrificio único, con un acceso completo al lugar santísimo. Jesús no necesitó repetir sacrificios, ofreció uno solo perfecto, suficiente y eterno. Él mismo, y no lo hizo en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Cristo es el sacerdote que no se cansa, que no muere, que no necesita sustituto. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el intercesor eterno, el que vive para rogar por nosotros. Cuando oras, no lo haces desde fuera del templo. En Él, oras desde dentro. Accedes directamente. Eres recibido. Y más aún,
En Él tú también eres hecho sacerdote, no para ofrecer animales, sino para ofrecer alabanza, intercesión, obediencia, servicio. En 1 de Pedro 2:9 lo declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no hay un sacerdocio exclusivo. Ahora, cada creyente en Cristo tiene acceso al altar. Pero ese acceso viene con responsabilidad. El sacerdote no vivía como quería, no hablaba como todos, no vestía como todos, no se contaminaba con lo impuro, vivía separado, no por superioridad, sino por propósito. Hoy Dios sigue buscando sacerdotes, hombres y mujeres que lleven a otros en el corazón, que carguen el peso del altar, que mantengan el fuego encendido, que caminen en santidad aunque cueste, que oren cuando nadie ve, que vivan como si su vida fuera una habitación santa. Porque aunque el sacrificio ya fue hecho, el sacerdocio sigue activo. Y si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces nosotros somos sus ministros en la tierra. Y cada día es una oportunidad para vivir como tal, cubiertos, consagrados, conscientes y conectados al trono de la gracia. Si Levítico tuviera una sola palabra que lo define, sería esta: santidad. No como un concepto abstracto o teológico, sino como una forma concreta de vida, no como un estándar inalcanzable, sino como el reflejo de una relación real con un Dios que es absolutamente santo. Una y otra vez, el Señor repite en este libro: sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44, 19:2, 27. Esa no es una invitación, es una orden. Dios no solo sacó a Israel de Egipto para librarlos de la esclavitud, lo sacó para ser su pueblo, su heredad, su reflejo, pero para vivir con Él, para tener comunión con su presencia, para servirle cerca, había una condición que no podía ignorarse. El pueblo debía aprender a vivir en santidad. La santidad no era un lujo para los sacerdotes, era la marca de todos los que formaban parte del campamento. El problema es que la palabra santidad ha sido distorsionada. Algunos la ven como legalismo frío, otros como un ideal inalcanzable, otros la reducen a reglas externas. Pero en su esencia, la santidad es separación, no aislamiento sino distinción. Ser santo es estar apartado para Dios, es vivir diferente porque ha sido llamado por aquel que es diferente, es negarse a vivir en mezcla, es rechazar lo común para abrazar lo consagrado. Levítico no trata solo sobre lo que puedes o no puedes hacer, trata sobre quién eres, y el corazón de Dios en este libro es claro: yo soy el que os santifico. Levítico 28, Él no espera que tú te purifiques por ti mismo. Él no está buscando perfección humana, está buscando rendición, obediencia, disposición, y donde hay eso, Él mismo opera santidad. Él separa, Él limpia, Él transforma. En Levítico, todo era clasificado: limpio o inmundo, santo o profano, puro o impuro. Esto no era obsesión con el detalle, era entrenamiento espiritual. Dios estaba formando una mentalidad de distinción. Les estaba enseñando que no todo lo que es aceptable para el mundo es aceptable para Él. Les estaba mostrando que su gloria no habita en ambientes descuidados, y eso sigue siendo verdad hoy. La santidad no es solo algo que vives en la iglesia, es algo que llevas al hogar, al trabajo, a las relaciones, a los pensamientos. Es el filtro por el que pasa lo que ves, lo que escuchas, lo que dices y lo que tocas. Es vivir con el altar encendido y los sentidos afinados. Es caminar con una pregunta constante: ¿esto honra la presencia que cargo? Hoy muchos han cambiado la santidad por la conveniencia. Han sustituido la consagración por la comodidad. Hablan de gracia sin transformación. Pero la gracia no elimina la santidad, la habilita. Cristo no murió para que sigamos viviendo en impureza, sino para hacernos suyos su especial tesoro, su nación santa. En 1 de Pedro 1:15, 16 lo afirma sin ambigüedad: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es solo en lo público, es en lo secreto. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop.
With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. No es solo en lo que predicas, sino en lo que piensas. No es solo cuando oras, sino en cómo tratas a los tuyos, cómo manejas tu cuerpo, cómo decides en lo privado. Levítico nos grita con urgencia: no te conformes con lo común. Fuiste llamado a lo sagrado. Y si decides vivir así, la presencia de Dios no será una visita ocasional, será una nube permanente, un fuego continuo, un gobierno santo sobre cada área de tu vida. Porque Dios no habita donde hay mezcla. Dios se manifiesta donde hay altar. Y el altar solo arde cuando la vida está separada para Él. En la segunda sección de Levítico, desde el capítulo 11 en adelante, Dios instruye a su pueblo sobre lo que es puro e impuro. Es un lenguaje que puede parecer lejano para los lectores modernos: animales limpios e inmundos, leyes sobre el parto, flujos corporales, lepra, moho en las casas, contaminación por cadáveres. ¿Qué relación tiene todo esto con nuestra vida espiritual hoy? La respuesta está en el corazón de Dios: enseñar a su pueblo a discernir. Lo puro no es solo lo limpio en lo físico, es lo que Dios ha declarado aceptable ante su presencia. Lo impuro no es solo lo sucio externamente, es lo que, aunque pueda parecer inofensivo, rompe el patrón divino de santidad. La ley de pureza era una escuela diaria. Cada comida, cada interacción con el entorno, cada respuesta ante una enfermedad o condición del cuerpo se convertía en una oportunidad para distinguir entre lo común y lo santo. Dios no los estaba castigando por enfermarse o dar a luz. Estaba formando una mentalidad: no todo es igual, no todo es para ti, tú eres mío. Y eso se refleja en cada área de tu existencia. En un mundo contaminado por el pecado, Dios estaba marcando con nitidez la diferencia entre su pueblo y las naciones. Y esa diferencia comenzaba por el interior. Lo físico era una sombra, lo espiritual, el objetivo. La impureza externa representaba la contaminación moral y espiritual que impide acercarse a Dios con libertad. Por eso cada vez que alguien quedaba impuro, debía ser apartado por un tiempo, purificado con agua y en algunos casos con sangre. Todo esto apuntaba proféticamente a la obra de Cristo. En Él, las leyes externas fueron cumplidas, no las anuló, las llevó a su plenitud. Jesús tocó leprosos sin contaminarse, se sentó con pecadores sin perder su santidad, entró en contacto con lo impuro y lo purificó. Él es el sacerdote que no teme la mancha, porque su presencia la limpia. Y a través de su sangre, ya no somos purificados solo por ritos, sino por redención. Hebreos 9, 13, 14 dice: si la sangre de los animales santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hoy no necesitamos separar animales ni ofrecer sacrificios físicos, pero sí debemos vivir con discernimiento espiritual. La pureza ya no es solo externa, es del alma, de los ojos, de las intenciones. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es decir, la visión espiritual está directamente ligada a la pureza del corazón. La pureza no se trata de legalismo, se trata de amor. El que ama la presencia, cuida el ambiente. El que ama la gloria, no tolera mezcla. El que quiere más de Dios, no juega con lo que contamina. Vivimos rodeados de mensajes, imágenes, valores, relaciones y decisiones que constantemente desafían nuestra santidad. Y por eso Levítico sigue hablando con fuerza. Distingue, examina, no vivas como todos, vive como quien porta un fuego que no se apaga. En Cristo somos declarados limpios. Pero esa limpieza debe cuidarse, no para merecer su amor, sino para reflejar su carácter, no para alcanzar salvación, sino para honrarla. Porque el sacrificio ya fue hecho, pero la santidad se practica cada día. Así como el pueblo debía revisar su piel,
sus vestidos, su casa. Hoy nosotros debemos revisar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras relaciones. No con culpa, sino con celo, no por obligación, sino por deseo, porque donde hay limpieza, hay gloria, donde hay pureza, hay profundidad, donde hay santidad, Dios permanece. Entre todos los rituales del sistema levítico, ninguno era tan solemne, tan cargado de temor reverente y tan central para el pueblo de Israel como el día de la expiación, también conocido como Yom Kippur. Este día no era solo un evento litúrgico, era el corazón del año espiritual de la nación. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía permiso para entrar al lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la presencia manifiesta de Dios. Ese acceso no era casual, era precedido por una serie de purificaciones, vestimentas específicas, sacrificios ordenados y rituales exactos, porque si el sumo sacerdote entraba indignamente, moría. Allí dentro no había lugar para la irreverencia, solo podía entrar con sangre, en silencio, en obediencia, no por mérito personal, sino como representante de todo el pueblo. Levítico 16 describe cada detalle con precisión. 2 machos cabríos eran presentados, uno era sacrificado y su sangre era llevada al propiciatorio, el asiento de la misericordia. El otro era el chivo expiatorio, sobre el cual el sacerdote ponía sus manos, confesaba los pecados de todo el pueblo, y luego lo enviaba al desierto, cargando simbólicamente la culpa de la nación. Este día era el único momento del año en que todo el pueblo se alineaba en humillación, arrepentimiento y silencio. Era el día donde se limpiaban las impurezas no solo individuales, sino colectivas. Era el día donde Dios, por gracia, cubría el pecado y renovaba su pacto con su pueblo. Pero todo ese sistema era temporal. El acceso seguía limitado, el velo seguía cerrado, la sangre debía repetirse cada año. La culpa nunca desaparecía por completo. Y todo eso era una sombra, una señal, una figura, una promesa. Porque el verdadero Yom Kippur se cumpliría siglos después, en una cruz. Cristo, el Hijo sin mancha, no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, no en un tabernáculo terrenal, sino en el trono del cielo, no una vez al año, sino una vez y para siempre. Hebreos 9 lo declara con fuerza. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y no solo fue el sacerdote, fue también el sacrificio. Su cuerpo fue el templo, su vida, el altar, su sangre, el precio, su muerte, la entrada. Y cuando entregó su espíritu, el velo se rasgó. Ya no había barrera, ya no había temor, ya no había un lugar inaccesible, porque Él había abierto un camino nuevo y vivo hacia el Padre. El chivo expiatorio también se cumplió en Él, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, y fue llevado fuera del campamento. Hebreos 13:12 rechazado, despreciado, expulsado. Y en ese acto la culpa de generaciones enteras fue removida, no solo cubierta, eliminada. Ya no hay necesidad de repetir el sacrificio. En Cristo la expiación es total, perfecta, eterna. Yom Kippur ya no es un día, es una realidad viva para los redimidos. Cada vez que nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús, lo hacemos como si ya hubiéramos sido declarados limpios. No porque no hayamos fallado, sino porque alguien más fue declarado culpable por nosotros. Este día sagrado que una vez se vivía con temor, ahora se convierte en acceso con confianza. Pero esa confianza no anula la reverencia, al contrario, la intensifica. Porque si en la sombra el pueblo ayunaba, se humillaba y temblaba, cuánto más nosotros, al entender que el precio fue pagado con sangre divina. Hoy podemos entrar al lugar santísimo. Podemos acercarnos al trono de gracia. Podemos confesar nuestros pecados sin temor de juicio. Porque ya hubo una expiación perfecta. Ya no hay más sacrificios. Solo hay una cruz y una tumba vacía. Y por esa cruz, el acceso está abierto. Y por esa sangre, estamos limpios. Y por ese sacerdote eterno, nunca estaremos solos.
En medio de leyes, sacrificios y rituales, Dios interrumpe el texto de Levítico con una instrucción sorprendente. Estas son mis fiestas. Levítico 23, no son celebraciones humanas. No son costumbres de calendario. Son convocatorias divinas, reuniones sagradas marcadas por el mismo Dios que diseñó los tiempos, no solo para recordar el pasado, sino para revelar su plan eterno. Cada fiesta del calendario hebreo tiene 3 dimensiones históricas, conmemorando un evento real, espiritual, enseñando una verdad continua, y profética señalando un cumplimiento en Cristo y en la Iglesia. A lo largo de Levítico 23, se presentan 7 fiestas que forman el ciclo completo del plan redentor de Dios. 4 de ellas ya se cumplieron con exactitud en la primera venida de Jesús. Las 3 restantes apuntan a su regreso y al cumplimiento final del reino. La Pascua Pesaj conmemora la liberación de Egipto. El cordero fue sacrificado, su sangre aplicada en los postes, y el ángel de la muerte pasó de largo. Proféticamente, Cristo murió exactamente durante la celebración de la Pascua. Juan lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre no solo protege, libera eternamente. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba por 7 días después de la Pascua. Durante ese tiempo, el pueblo no comía levadura, como símbolo de pureza y separación del pecado. Jesús fue sepultado durante esta fiesta. Su cuerpo fue sin pecado, sin corrupción. En nosotros, esta fiesta representa la vida sin mezcla, una vida consagrada. La fiesta de las primicias era el día en que se ofrecía a Dios el primer manojo de la cosecha. Era una declaración de que todo lo demás le pertenecía. Cristo resucitó exactamente en la fiesta de las primicias. Pablo lo declara: Cristo las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Su resurrección es el primer fruto de una gran cosecha de redimidos. Pentecostés, Shavuot, celebrada 50 días después, conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió. La ley fue dada al pueblo de Israel, pero en Pentecostés fue escrita en el corazón. El nacimiento de la Iglesia fue el cumplimiento exacto de esta fiesta. Hasta aquí, las fiestas han sido cumplidas con precisión en la primera venida de Cristo. Las siguientes 3 aún no se han cumplido en su plenitud y nos señalan al futuro. La fiesta de las trompetas Yom Teruah marca el comienzo del año civil hebreo. Era un llamado al arrepentimiento y a prepararse. Proféticamente apunta al sonido de la trompeta final, cuando Cristo vendrá por su iglesia, con voz de mando con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Es una advertencia pero también una esperanza para los que estén listos. El día de la expiación, Yom Kippur, ya estudiado en la parte 6, Dien Tovine, una dimensión futura. El día en que Israel reconocerá a su Mesías y se arrepentirá como nación. Zacarías 12:10. También señala el juicio sobre el mundo y el cierre del tiempo de gracia. La fiesta de los tabernáculos Sukkot conmemora los años en el desierto, viviendo en tiendas. Proféticamente representa el reino milenial, cuando Cristo reinará en la tierra y Dios volverá a habitar visiblemente entre su pueblo. Apocalipsis 21:3 declara: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Estas fiestas no son meras tradiciones. Son un calendario profético que marca los tiempos de Dios. Revelan el pasado con precisión, describen el presente con claridad y anuncian el futuro con certeza. No estamos en un tiempo sin dirección. Estamos en una secuencia divina, y si conocemos estas convocatorias, no viviremos en confusión. La Iglesia no está llamada a replicar rituales vacíos, sino a comprender el mensaje de las fiestas. Vivimos entre Pentecostés y trompetas. El Espíritu ya fue derramado. El regreso del Rey se aproxima. Por eso debemos vivir con discernimiento, con urgencia, con expectativa santa. Las fiestas de Levítico nos recuerdan que Dios es Señor del tiempo, que todo lo que Él ha prometido se cumple con exactitud, y que los que están despiertos espiritualmente no se sorprenden, se alinean, porque las fiestas no son solo historia, son una revelación profética del Dios que no improvisa, son su calendario, y el reloj profético sigue avanzando.
A partir del capítulo 18 de Levítico, el tono del libro se desplaza de lo ceremonial a lo cotidiano. Ya no se habla solo del altar, del fuego o de los sacrificios. Ahora se habla del comportamiento humano, cómo se trata al prójimo, cómo se cuida al pobre, cómo se habla, se comercia, se vive en comunidad. Porque Dios no está interesado únicamente en rituales. Él quiere que su pueblo viva con integridad fuera del tabernáculo, como dentro de él. Para el Dios de Levítico, la adoración verdadera no se limita al incienso, también se expresa en cómo tratamos a los demás. Por eso, en estos capítulos encontramos mandamientos tan precisos y contundentes: no robarás, no engañarás, no maldecirás al sordo, no pondrás tropiezo delante del ciego, no harás injusticia en el juicio, no tendrás doble estándar en la balanza, no guardarás rencor. Es la justicia divina expresada en actos humanos. Levítico 19 es uno de los capítulos más reveladores en ese sentido. Allí Dios no solo repite su llamado a la santidad: sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. También da la instrucción que más tarde Jesús confirmará como uno de los dos grandes mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Esto nos muestra que la santidad no es un aislamiento religioso, es un amor activo, justo, visible. Dios no estaba formando solo un pueblo que supiera ofrecer sacrificios correctos. Estaba formando una nación que viviera con un estándar celestial. Un pueblo cuya vida diaria fuera tan santa como su adoración, donde el pobre no fuera oprimido, donde el trabajador no fuera explotado, donde la verdad no se negociara, donde la venganza no reinara. Una comunidad donde el carácter de Dios se reflejara en la conducta de su gente. Hoy, cuando muchos creen que el Antiguo Testamento está superado, Levítico nos recuerda que el corazón de Dios por la justicia nunca ha cambiado. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y por el Espíritu Santo, ahora la justicia de Dios no se impone desde afuera, sino que nace desde adentro. Es la evidencia de una vida transformada, de un altar que arde dentro del corazón. Por eso, cuando en el Nuevo Testamento Santiago dice que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo, está reflejando el mismo corazón de Levítico. Cuando Jesús dice que la misericordia pesa más que el sacrificio, está recordando el mismo principio. Dios desea vidas consagradas, pero también compasivas. Hoy, Dios sigue buscando creyentes que oren y que también vivan con integridad, que eleven alabanzas y también den con generosidad, que se vistan con decencia, pero también traten con respeto, que ofrezcan el sacrificio de sus labios, pero también el sacrificio de una vida limpia, justa, verdadera. Levítico enseña que la verdadera santidad no crea separación egoísta, sino puentes de amor sin contaminación. No nos vuelve extraños al mundo, sino embajadores del cielo, personas que no viven por lo que dicta la cultura, sino por lo que demanda la presencia. Porque Dios no solo quiere ser adorado en el templo, quiere ser reflejado en la calle, en la casa, en el trabajo. Y cuando su pueblo vive así, la santidad se vuelve visible, la justicia se vuelve palpable, y su nombre es glorificado sin necesidad de explicaciones. Después de todo el recorrido por los sacrificios, la santidad, las leyes morales y las fiestas, Levítico culmina su instrucción con un capítulo que expone el corazón de Dios como un padre que ama, corrige y restaura. En Levítico 26, el Señor establece las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, no como un chantaje espiritual, sino como la manifestación natural del orden del reino. Dios comienza diciendo: si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, entonces seguirán bendiciones específicas y contundentes, lluvia a su tiempo, cosechas abundantes, paz en la tierra, victoria sobre enemigos, multiplicación, presencia manifiesta y comunión constante. No era solo prosperidad externa, era una vida llena de orden, propósito, plenitud y protección. Porque la bendición de Dios no es solo material, es el fruto de vivir bajo su gobierno.
Pero en el verso 14 veréis, el tono cambia. Pero si no me oyeréis, y lo que sigue es una lista progresiva de consecuencias que se intensifican con cada acto de rebelión. Dios habla de terror, enfermedad, escasez, derrota, angustia, ruina y finalmente dispersión entre las naciones. Es una descripción dolorosa, pero no caprichosa. Dios no castiga por placer, disciplina por justicia, no retira su bendición porque se ofende, sino porque cuando su pueblo rompe el pacto, se expone al caos espiritual. Cada etapa de juicio está marcada por una frase que se repite, y si aún con esto no me oyeréis, como si Dios esperara con cada golpe que su pueblo despertara, porque su intención no es destruir, es llamar al arrepentimiento. Él no es un juez distante, es un padre que insiste, advierte, corrige y espera que su pueblo vuelva a casa. Y entonces, en los versículos 40 al 45, el tono cambia de nuevo. Dios dice, y confesarán su iniquidad. Entonces yo me acordaré de mi pacto y no los desecharé. Aquí vemos la misericordia en su máxima expresión. Después de describir el dolor de la desobediencia, Dios vuelve a extender su mano. Promete recordar el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Promete no rechazar para siempre. Promete restaurar a los que se humillen. Esta es la esencia del pacto. Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Él no cancela su promesa por nuestros errores. Nos corrige, sí. Nos disciplina, sí. Pero su pacto está basado en su carácter, no en nuestro rendimiento. Y ese carácter es inmutable. Él no olvida a los suyos. Él no abandona lo que ha redimido. Levítico 26 no es solo un capítulo de advertencia. Es un espejo profético del alma humana. Nos muestra que la obediencia abre los cielos, pero la rebeldía rompe la tierra. Nos enseña que hay consecuencias espirituales reales, pero también que el perdón está disponible para el quebrantado, que Dios nunca cierra la puerta a quien regresa con verdad. Hoy, muchos viven sin entender esta dinámica. Buscan bendición sin obediencia. Anhelan cobertura sin consagración. Y cuando todo se derrumba, culpan a Dios sin examinar si se han apartado de su camino. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Vuelve, confiesa, ríndete, y verás cómo Dios se acordará de su pacto. Porque nuestro Dios no es como los hombres. No guarda rencor, no abandona promesas. Él es justo en el juicio y perfecto en la restauración. Y cuando su pueblo se humilla, el cielo vuelve a abrirse y la presencia regresa. Cuando terminamos de leer Levítico, no deberíamos cerrarlo como un libro del pasado, sino abrir nuestros ojos a una verdad gloriosa. Todo lo que este libro revela en sombra, Cristo lo cumplió en sustancia. Cada sacrificio, cada vestidura, cada fiesta, cada ley de pureza, cada paso del sacerdote, cada gota de sangre, cada día santo, todo señalaba a una sola persona, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cristo no vino a deshacer el sistema levítico, vino a consumarlo, vino a ser el cordero del sacrificio, el pan sin levadura, el sumo sacerdote, el chivo expiatorio, la sangre sobre el propiciatorio, la nube de gloria, el altar vivo, la tienda eterna, el día de expiación cumplido, el mediador sin mancha, el fuego que nunca se apaga. En él, cada símbolo dejó de ser figura y se hizo realidad. Hebreos 10 lo resume con poder, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La gloria de Levítico no está en su estructura, está en lo que anuncia. Es una sinfonía anticipada que encuentra su clímax en la cruz. Es el lenguaje profético de un Dios que ya veía la redención final mientras hablaba con Moisés en el desierto. Hoy no necesitamos animales, ni altares físicos, ni sacerdotes humanos. Hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Hebreos 10, 19. Hoy el velo se ha rasgado.
Hoy somos templo del Espíritu. Hoy el fuego ya no arde en el altar de bronce, arde en el corazón del creyente rendido. Pero eso no significa que ya no hay llamado a la santidad. La gracia no elimina la demanda, la eleva, porque si antes solo los sacerdotes eran consagrados, ahora todos somos real sacerdocio. Si antes la pureza era externa, ahora el Espíritu habita en nuestro interior. Si antes la sangre cubría por un año, ahora la sangre limpia para siempre. Si antes había temor, ahora hay confianza. Pero no una confianza ligera, sino una que nace de la reverencia por el sacrificio que costó tanto. Jesús es el nuevo y vivo camino. Él es el cumplimiento del Levítico, pero también es el inicio de una vida consagrada en el Espíritu. Ahora adoramos en verdad, ahora vivimos en santidad no por presión, sino por revelación. Ahora no servimos por deber, sino por amor. Ahora somos el sacrificio. Romanos 12:1 lo dice claramente. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es Levítico en la nueva alianza. Esto es la vida cristiana como templo viviente. Así Levítico no queda atrás. Sigue hablándonos. Sigue confrontando nuestra ligereza. Sigue despertándonos a la gloria del orden, la pureza, la obediencia, la adoración verdadera. Porque donde hay santidad hay presencia. Donde hay altar, hay fuego. Donde hay consagración, hay gloria. Y todo eso sigue disponible hoy. En Cristo, por Cristo, para Cristo. Porque Levítico no es el fin de una época. Es el reflejo eterno de un Dios santo que quiso habitar entre nosotros. Y ahora, por Jesús, Él habita en nosotros. Levítico no es un libro que se estudia, es una vida que se abraza. No fue escrito solo para formar sacerdotes levíticos, sino para revelar la cultura del cielo a un pueblo llamado a reflejar la gloria de Dios en todo. Este libro no trata únicamente de normas. Es el eco del corazón de Dios, diciéndole a su pueblo una y otra vez, yo soy santo, y quiero estar en medio de ustedes. A lo largo de sus páginas, hemos visto el valor del sacrificio, la exigencia de la pureza, el peso del sacerdocio, la gloria de la obediencia, el ritmo profético de las fiestas y el juicio del pacto. Pero todo esto no fue para intimidar al hombre, sino para prepararlo para la visita de Dios. Porque el propósito final de Levítico no es regulación, es habitación. Dios no quería ser un Dios lejano, quería caminar entre su pueblo, hablar con ellos, ser su herencia. Pero su santidad es tan perfecta, tan intensa, tan gloriosa, que solo puede habitar donde hay altar, fuego y entrega total. Hoy, ese altar no está en un tabernáculo físico, está en tu corazón. Hoy, el fuego ya no lo encienden sacerdotes humanos, lo enciende el Espíritu Santo sobre una vida rendida. El cristiano sin altar es débil, la iglesia sin fuego es vacía. El ministerio sin santidad es ruido sin peso. Pero una vida colocada sobre el altar se convierte en habitación de gloria. No hace falta cargar un cordero, ya fue ofrecido. No hace falta entrar una vez al año. El velo fue rasgado. Ahora solo falta un sacrificio, tú, vivo, completo, ardiente, santo. Dios no busca rituales, busca sacerdotes modernos. No busca templos de piedra, busca corazones encendidos. No busca sonidos vacíos. Busca obediencia escondida, y tú has sido llamado para eso. Hoy, el Espíritu Santo te dice, Levítico no terminó, solo cambió de forma. Ahora eres tú quien lleva el fuego. Ahora eres tú quien camina vestido de honra. Ahora eres tú quien entra cada día al lugar santísimo. No dejes que esta revelación quede en palabras. Haz la vida, y verás cómo, al igual que en los días de Moisés, la gloria descenderá sobre tu altar. Padre Santo, hoy me detengo en reverencia. He caminado por las páginas de tu ley, he oído tu voz entre líneas antiguas, y he visto a Cristo brillar desde los sacrificios hasta el lugar santísimo. Gracias por mostrarme que Levítico no es un libro olvidado, sino una llama viva que me llama a tu altar. Señor, ya no quiero vivir como espectador. No quiero una vida superficial, tibia o cómoda.
No quiero solo cantar, quiero arder. No quiero solo orar, quiero habitar contigo. Me presento hoy como sacrificio vivo. Tómame, límpiame, conságrame. Hazme un altar andante. Hazme un sacerdote verdadero. Que mi adoración no esté solo en mis palabras, sino en mi conducta. Que mi fuego no esté solo en mis canciones, sino en mi obediencia. Que mi pureza no esté solo en lo externo, sino en lo profundo de mi alma. Señor Jesús, gracias por ser mi Cordero, gracias por ser mi sumo sacerdote, gracias por rasgar el velo y abrir el camino. Hoy decido caminar en santidad, no por temor sino por amor, porque quiero más de tu presencia, quiero vivir bajo tu gloria, y no regresar jamás a una vida sin fuego. Que Levítico se escriba en mi caminar, que mi vida sea una fiesta santa, y que donde yo esté, tu gloria tenga un lugar para descender. En el nombre del Cordero Perfecto, Jesucristo. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.